Building ourselves en inglés significa construyéndonos, porque eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos construyendo todo el tiempo y muchas veces no sabemos que algo es posible hasta que lo vemos o escuchamos que alguien se atrevió a hacer algo de forma diferente. Este podcast está diseñado para ayudarte a vivir una vida y una carrera desde adentro hacia afuera, para plantarte todas esas semillas de posibilidad. Yo soy Sharon Borgstrom, coach creativa, conocida como Percibo la Magia, y te doy la bienvenida, porque este camino recién empieza. Estoy muy contenta, a pesar de que tengo esta voz, de tener hoy a este invitado que nos va a contar acerca de su recorrido personal y profesional en lo que es su camino de artista. Él es Carlos Herraiz, es un artista de Barcelona que ha exhibido en varias ciudades en exhibiciones grupales, solistas, que ha hecho residencias en lugares como Berlín, Estocolmo, Grecia, Sudáfrica, y que estoy muy entusiasmada de tenerlo aquí conmigo para que nos cuente acerca de su recorrido como artista. Más que nada porque sé que hay varias personas que nos están escuchando que tienen esa hambre, que tienen esas ganas y que tal vez la idea de ser artista puede sonar mágica, puede sonar difícil, puede sonar como una fantasía imposible, pero que no lo es y que muchas veces empezamos a desbloquear estas creencias y empezamos a desbloquear estas imposibilidades cuando escuchamos cómo otras personas han caminado ese viaje y lo fuerte que es tener referentes y tener visibilidad a personas que han hecho esas cosas que nosotros queremos, no solo para ver qué es posible, sino también para saber cómo, herramientas concretas, pasos concretos que nos van ayudando a ver que pocas cosas en este mundo son imposibles y que si otras personas pueden, entonces nosotros también. Y esto lo digo porque sé que hay personas que están escuchando y porque en un momento para mí también escuchar que alguien era artista era una locura. Y ahora siento que estoy rodeada de artistas, estoy trabajando con artistas todo el tiempo, me considero artista, yo también. Pero fue como un proceso de varios años y entiendo lo importante que es, lo potente que es y lo revolucionario que es cuando alguien dice hola, soy artista, porque significa que entonces los demás también podemos y que esa fantasía no tiene por qué ser fantasía si alguien la quiere hacer realidad. Así que gracias, Carlos, por estar acá. Gracias a ti, Sharon, por invitarme. Me hace mucha ilusión, la verdad, tener este espacio para poder charlar tranquilamente. Me encantaría que nos cuentes un poco cómo llegaste hasta acá, o sea, cómo fue tu recorrido. Artista, trabajar de tu arte, hacer obras, estar tan familiarizado con tu proceso, con tu estilo, ¿cómo fue? Pues parte, creo que de varias generaciones. Mi abuela es pintora, mi padre es artista, pero son artistas que no han podido serlo. Bueno, mi abuela, su generación, mujer en esa época y en ese contexto social, no se le permitió. Era o eres artista o tienes una familia. Entonces, bueno, tuvo que renunciar a su vocación. Creo que ni se lo planteó ella misma. Tuvo que hacerlo. Y luego mi padre también tenía una vocación artística enorme, pero tampoco se le apoyó. O sea, sus padres no le apoyaron, pese a tener un talento brutal. Creo que su propio miedo, el miedo de los padres, hizo que no apoyaran a su hijo en su proyecto artístico. Entonces tuvo que hacer económicas y mi padre al final, bueno, pues tiene esta herida, yo creo, de no haber podido ser artista y tener el tiempo y el espacio para crear, ¿no? Y yo he tenido la suerte de nacer en esta tercera generación que justamente creo que por estas frustraciones de mi padre y de mi abuela he tenido el apoyo desde el minuto 1 para serlo. O sea, creo que es una herencia un poco de frustraciones, pero justamente creo que mi padre, con todo lo que sufrió y con todo lo reprimido que tiene eso, quiso que su hijo, bueno, pues tuviera todo el apoyo y el espacio para ser lo que fuera, ¿no? O sea, me acuerdo que siempre me decía, Carlos, tú, si quieres ser jardinero, sé jardinero, pero trabaja y sé el mejor jardinero, ¿no? Y con esto diciendo que bueno, pues que cualquier cosa que
me apeteciera hacer, pues que la hiciera, ¿no? Y mi madre lo mismo, Entonces siempre, creo que todo el mundo, siempre, todos los niños han dibujado y han pintado siempre de forma muy natural. Algunos se van, bueno, algunos dejan de hacerlo por el motivo que sean y otros siguen. Y yo seguí hasta que llegó la edad de, esta edad de los 18 años de tomar la decisión de qué hacer con tu vida, ¿no? Y tenía dudas de si hacer asistencia social, porque siempre también tenía como mucha inquietud social y quería meterme un poco en ese terreno. Pero luego, nada, me decidí a hacer pintura y tuve la suerte también de que mis abuelos nos vinieron un día a mis hermanas y a mí y nos dijeron, mira chicos, tenemos un poco de ahorros guardados y queremos que vuestra herencia, como abuelos a nietos, sea vuestra educación. Entonces, escoged dónde queréis estudiar y lo que queréis estudiar, ¿no? Entonces, de repente allí a mí se me abrió un espacio enorme, infinito de posibilidades, ¿no? Y de repente podía irme a cualquier universidad europea a estudiar, ¿no? Y entonces, nada, con 17 años, casi 18, encontré una escuela en Edimburgo, pequeña, pero con profesores buenos y con un buen ambiente. Y allí me fui. Y estuve en Escocia 2 años preparándome para entrar en la universidad, que era una universidad en Glasgow, aparentemente muy buena y con mucha fama. Y luego entré y después de 2 años de trabajar y crear un portfolio y crear, bueno, pues comenzar a reconocer un poquito a qué me gusta y qué no me gusta y con qué me siento cómodo trabajando. Me di cuenta de que la pintura realmente lo que me apetecía explorar y entré en esta universidad con tanta expectativa y me di cuenta de que no era lo que buscaba y de que era, bueno, pues un sistema muy académico y muy conceptual. No tenía contacto con profesores, no estaba aprendiendo, yo estaba sediento, hambriento de aprender a pintar, básicamente, porque nunca lo había hecho. Y allí me topé con vacío y silencio y una institución muy casposa y muy encriptada, ¿no? Entonces decidí dejar la carrera y me vine a Barcelona otra vez, que es de donde soy. Encontré una academia de pintura tradicional y fue como necesito aprender a pintar, o sea, necesito aprender las bases del dibujo y la pintura, porque yo quería ser un cochino, pero quería quería aprender a hacer para luego deshacer, ¿no? Porque lleva mucho tiempo deshaciendo, pero porque no sabía realmente hacer, ¿no? O sea, estaba pintando figuras humanas, pero las pintaba así como abstractas y yéndose, pero porque me moría de ganas de pintar una mano, pero no sabía cómo hacerlo, entonces me la llevaba por encima. Y entonces ahí estuve 2 años aprendiendo, bueno, pues técnica. Es como el famoso, aprende las reglas para poder romperlas, ¿o no? Sí, un poco así, sí. Y fue una inversión, o sea, me lo tomé como una inversión personal. Mira, no creo en esto, pero sé que me va a ir bien. Y estuve 2 años ahí picando piedra, conocí a gente estupenda, mis amigos estupendos, y llegó un punto donde ya sentí que ya había llegado a donde quería llegar, porque al final la técnica es infinita y te puedes perder allí. Y entonces nada, o sea, después de 2 años decidí irme y me fui a esa misma escuela de Edimburgo, donde había estado hacía varios años, que me dieron una beca para estar trabajando 1 año entero como artista residente de la escuela. Y allí, nada, estuve pintando 1 año entero, inmersión total, nada, en mi trabajo. Y fue un año maravilloso. Entonces tuviste todo este primer año como residente artista, Sí. Trabajando por tu cuenta. ¿Cómo fue, un poco esa experiencia? Venías de instituciones muy casposas, como decías, muy de técnica, muy de picar piedras. ¿Cómo fue de repente encontrarte 1 año con la libertad de decir, exploro lo que tengo ganas de explorar? Fue maravilloso realmente, porque esa escuela ya me dio mucho eso al principio. O sea, ya cuando fui con 18 años, era una escuela pequeña, pero estaba basada mucho en un sistema educativo con un fundamento muy histórico y con mucha conciencia de historia del arte y de pintores, pero dejaban mucho espacio y mucho espacio para jugar y para explorar, y había mucha conciencia del material también, ¿no?
de aprende tú a pintar jugando y experimentando. Entonces tenía como esta dualidad tan buena donde sí, o sea, donde hacías cosas con una seriedad, pero a la vez había este espacio casi como de recreo, ¿no? Y creo que estos 2 años allí fueron, vamos, o sea, me dieron como unas bases de los valores que yo creo que es ser artista, un poco, como que luego me ayudaron a tener una claridad de saber qué es lo que yo quiero y lo que yo necesito como artista. No sé si me explico. Sí, absolutamente, y estoy pensando en qué importante haberte topado de cierta forma y al mismo tiempo vos mismo te fuiste armando el camino, entonces qué tan accidental fue haberte topado y haber elegido estas cosas, como que inconscientemente posiblemente también terminaste ahí porque estabas buscando armar este tipo de base. Pero estoy pensando en quienes nos están escuchando y tienen estas ganas también de ser artistas y están por ahí en esta lucha entre la técnica, pero la técnica hasta cuándo sin perderme, y están empezando este camino y buscan entender o buscan construir su propia base de valores, de lo que significa ser artista. Si nos pudieras compartir de qué está hecha esa base que te ayudó a seguir construyendo años después. Si me la tuvieras que describir, ¿cómo son esos valores? Uy, pues es una buena pregunta, nunca lo he intentado. Es como típica cosa que uno sabe que está y uno sabe la sensación, pero creo que nunca la he intentado verbalizar. No sé, o sea, igual te disparo ideas sueltas, ¿eh? No, o sea, igual no tiene una continuidad y un sentido, pero está muy vinculado a la parte emocional. O sea, creo que uno de los fundamentos es ese, es que nazca de allí. Luego también de una sencillez y de poca pretensión. Creo que al final me gusta mucho pensar que hago lo que hago porque me gusta hacerlo. Y creo que agarrarme a eso y seguir recordándomelo creo que es algo que me ayuda mucho. O sea, no hay más. O sea, hay más, obviamente, sobre todo en el mundo del arte, hay mucha habladuría y hay mucha pretensión y muchas palabras, pero creo que al final parte de un impulso muy, muy primario, que es, me gusta hacer esto, amo hacer esto, me hace bien hacer esto y lo sigo haciendo. ¿Y qué pasó, cómo siguió el camino después de este año en Escocia? Bueno, pues empecé a hacer residencias. Me fui a Grecia a una residencia de 1 mes y allí me di cuenta que podía trabajar viajando, de que realmente el moverme y el ver sobre todo el ver y el exponerme a cosas distintas estimulaba mucho mi trabajo y lo alimentaba muchísimo. Me di cuenta de que no soy un artista de estudio, de estar encerrado y pasar 8 horas al día, sino que necesito como este balance entre el fuera y el dentro, entre el estar en la calle sobre todo y el pasear, y el que no hace falta estar pintando para estar trabajando, pintando o esculpiendo o haciendo cualquier tipo de cosa que creemos nosotros por productiva, entre comillas, ¿no? O sea, se puede ser productivo de mil otras formas y el aceptar esto y el dar espacio a eso otro, ¿no? De que realmente puedo estar un día paseando y sentir que estoy trabajando. Eso creo que me lo dio, sí, el empezar a esa residencia en Grecia, creo que fue lo que empezó como a darle valor a eso. Tenía ganas de un poco de aventura y encontré un sitio que se llama Kavala, que está como entre Macedonia y Bulgaria. Es un pueblo de pescadores, y encontré un hombre que me dejaba su casa a cambio de un cuadro. Me fui sin saber muy bien qué era, ni dónde iba, ni qué iba a ser eso. Y me prometí a mí mismo el no pintar en 2 semanas. Fue como, no trabajes en 2 semanas, porque ¿qué va a salir si no entra nada, ¿no? Sí, o sea, fue como un trato conmigo mismo de nada, pasea y vete a la playa. Tírate a la playa como un lagarto y lee y habla con gente y allí empecé realmente a darle mucho valor al pasear. Había muchas casas abandonadas y empecé a entrar y a recoger cosas, y la última semana me encerré en el estudio y salieron cosas. pero con mucho sentido y muy atadas a lo que había sido mi experiencia esas semanas, ¿no? Dando tumbos. Me encanta esto que estás diciendo, trayendo esto de la productividad y poniéndola en cuestión, en el sentido de qué es lo que tengo para decir si yo acabo de llegar a este lugar nuevo y todavía no tuve tiempo para interactuar, todavía no he tenido tiempo para recibir lo que sea que tengo que recibir a nivel estímulos, a nivel historias. ¿Qué es lo que tengo que contar si todavía no estuve presente?
creo que haber escuchado esa intuición de la que me gustaría profundizar un poco más adelante, casi que anticiparte a esa ansiedad o a ese impulso productivo, prometiéndote a vos mismo, no, durante las primeras 2 semanas yo no voy a pintar, me hago este acuerdo previamente, como anticipándolo. Sí, sí. Bueno, es que además uno también se va conociendo y uno también se va entendiendo los procesos mentales por los que pasa. También se va pillando a uno mismo, ¿no? Tú te pillas a ti mismo y vas como reformulando un proceso que te va bien, ¿no? Y vas aprendiendo a concretar más y a ceñirlo, ¿no? Y yo sigo teniendo ansiedad de producción, obviamente. Esa es una cosa que estoy el domingo y es que he de hacer algo que sienta que es productivo, ¿no? Y eso también es un poco enfermizo, pero quiero encontrar una fórmula de alguna manera que luego va modificando y luego hay matices dentro de esa misma fórmula, pero creo que este balance entre el fuera y el dentro es algo que mi trabajo por lo menos necesita. Quiero remarcar algo que decías, no hace falta estar pintando para estar trabajando. Por ahí esta idea también ligada a la productividad que padecemos todos también porque nuestra cultura es así y nos la ha enseñado, pero la quiero remarcar porque la creatividad, el estar pintando, el estar creando, no es solamente estar trabajando, como decís, con el pincel o con la obra en sí, sino que también incluye todo ese paseo, incluye todo ese recreo, ese estar tirado como un lagarto al sol, las lecturas. Y esto me lleva a una idea que te escuché mencionar hace unos años, que es el concepto de la nube, y me gustaría que nos la expliques. Nada, o sea, es una idea que me dio un profesor, ese profesor que te hablaba antes de Edimburgo, que tanto admiraba. Fue una época un poco de transición, de cuando estaba pintando yo cuadros más figurativos, donde la figura humana era siempre el centro, y poco a poco empecé a necesitar deshacerme de ella de alguna forma y adentrarme en lo abstracto. O sea, fue un proceso natural, pero sí que ese momento donde de repente, pues con la figura al final tienes partes de referencias concretas, ¿no? O sea, puedes pintar a través de una fotografía, de un modelo, de la imaginación, que al final también tenemos muy interiorizada la idea de la figura, y de repente no tener ninguna referencia concreta, ninguna boya a la que agarrarme y sentir, bueno, pues este vacío de la abstracción, ¿no? Donde todo es posible, donde es como un mar muy grande y no tienes mucha boya, mucho agarre concreto, ¿no? Sobre todo de referencias, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Pues es que no lo sé, ¿no? Entonces me acuerdo, nada, pues compartir con el profesor estas inquietudes, ¿no? Y me decía que necesitaba buscarme mi propia biblioteca visual, o sea, necesitaba buscarme mis propias boyas, ¿no? Puntos de agarre. Y me dijo, has de construirte esta red, esta telaraña o esta nube, ¿no? de cosas que te gustan, cosas que te estimulan, cosas que te atraen, ya sean visuales, ya sean musicales, lecturas, lo que sea, ¿no? Pero piensa en qué te gusta, qué te estimula y búscalo, ¿no? Estaba muy, muy interesado en ese momento con el paso del tiempo, la decadencia, las huellas, la basura, el rastro, todo esto, ¿no? Entonces me dijo, oye, pues vete a un desguace, vete a un estercolero y ves allí y haz fotos, busca cosas, trae cosas, dibuja, ¿no? Y ves tejiendo poco a poco esta telaraña de la que los cuadros más tarde se sustentarán. Y es esta idea de la nube, ¿no? Mete dentro de la nube y deja que los cuadros sean un poco la lluvia de esta nube, ¿no? Pero sin esta base, sin este fundamento, sin este apoyo que tú vas poco a poco alimentando y vas poco a poco cuidando o descuidando, ese es donde los cuadros se sustentan. Me encanta esta idea de cómo la pintura es casi como un resultado natural, como que de alguna forma u otra le quita presión al resultado, porque el foco no está puesto en la pintura, sino en la nube, y en enriquecer esta nube, mantenerla viva, mantenerla fresca, mantenerla nutrida, y que luego inevitablemente lloverá. Exacto, sí, o sea, es cambiar el foco de atención al final y es cambiar el foco al proceso y es darle todo el valor
y atención y cariño al proceso. Y lo que sale, saldrá, pero saldrá con una coherencia y con un sentido y con una base muy trabajada y muy bella, ¿no? Y después hay otro concepto que también escuché de vos, que es esto de pensar con las manos. Sí, sí, sí. Bueno, pues obviamente entran muchas lluvias racionales, ¿no? En el proceso, en cualquier proceso, pero en el creativo también, ¿no? ¿Y esto qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y esto no sé qué? Piensas en esto a quién le gustará, piensas en la opinión de no sé quién. Es como este bombardeo constante, racional, que al final es todo humo, o sea, son todo limitaciones que te privan del empezar a pintar, básicamente, o del empezar a, ¿no? Entonces, esta cosa de pensar con las manos es, bueno, voy a bajarlo todo a un plano sensible, táctil, de mano y materia, que al final desmitifica mucho también el arte, ¿no? Cuando lo ves como materia, un cuadro es un trozo de tela enganchado con un trozo de madera, es que no hay más, y un pincel es un trozo de madera con pelos, o sea, no tiene más, o sea, todo lo otro se lo ponemos nosotros y se lo ha puesto toda la historia del arte durante tantos años, ¿no? Pero al final creo que el hecho de hacer el ejercicio de bajarlo a un plano más, sí, más primario, más sensible o más táctil, creo que ayuda mucho. Luego ya le pondrás tus palabrerías y luego ya lo subirás. Y cómo pintar y muchísimas otras actividades creativas no son solo mentales, realmente son muy, muy físicas, involucran todo el cuerpo. Qué inteligente utilizar el cuerpo mismo como herramienta para salir de ese bloqueo mental. Sí, que no siempre es fácil, ¿eh? O sea, yo lo digo, yo igual paso mucho tiempo sin sentirme así, ¿no? Pero bueno, o sea, tenerlo aquí en tu hombro a mano, está bien. Y también, como vos decís, bueno, decir estas cosas no significa que ninguno sea perfecto o que ya lo tenga todo solucionado, pero que va de nuevo con esa construcción de esa fórmula que es mejor para cada uno. Si vos en algún momento ya entendiste que pensar con las manos sirve, incluso ahora, si por ahí está costando un poco, sabes que es un recurso del cual dispones. Exacto. ¿Y qué pasó después de Grecia, después de esta primera experiencia en una residencia? Hice una exposición en Barcelona y luego me fui a Berlín. Me fui a Berlín con mucha hambre de mucho y me cogí la pandemia. Y entonces, bueno, o sea, toda esa expectativa enfocada al fuera, ¿no? Otra vez, al querer estímulos, conocer gente, meterme en sitios, conocer galerías, bueno, estímulo externo. De repente todo eso se anestesió y pasó adentro, ¿no? Y pasaron a ser 7 meses muy de estudio y muy de Berlín en invierno y en pandemia, imagínate. Fue raro lidiar con esta decepción de expectativa, ¿no? De repente no puedes quedar con nadie, no puedes conocer a nadie, no puedes ir a exposiciones. Y entonces, bueno, pues nada, pues estaba solo en el estudio. Y fueron 7 meses muy bellos también, muy densos, muy oscuros, pero también muy chulos. O sea, creo que seguí matizando mucho este proceso, ¿no? Y como no había mucho que hacer, pues paseaba. Entonces me hacía también paseos muy largos y luego llegaba al estudio pero sí que ahora con distancia, sí que lo recuerdo con muchísimo cariño, pero creo que he aprendido también mucho de esos meses en el sentido de estaba muy convencido ahí de la idea del sacrificio, de las horas y el trabajar y el que mis cuadros necesitaban este sacrificio y esta lucha y este proceso de incertidumbre para que pudieran ser mejores. ¿Y qué cambió? Cambió que ahora no estoy pintando. Volví de Berlín, no sé, creo que hace un año y pico, y tuve una exposición en Barcelona y luego de forma muy automática me cogí un estudio en Barcelona también. Pensé, mira, he de seguir trabajando y de forma muy automatizada seguí trabajando de la misma forma que lo había hecho en Berlín, cuando habían pasado igual 6 meses de diferencia. Seguí pintando cuadros que dejé a medias de Berlín y empecé a no estar a gusto, empecé a no creerme lo que estaba haciendo. O sea, pasé varios meses yendo al estudio cada día, pero el estudio no pintaba, o sea, estaba mirando el suelo o pintaba, pero no estaba a gusto con lo que hacía.
Y empecé a pasear, ¿no? Como, bueno, voy al estudio, miro un poco y me voy, pum. Y entonces me iba y andaba, nada, 2, 3 horas. Luego volví al estudio, luego me iba a casa. Y así empezaron a pasar semanas donde empecé a creerme más lo que estaba pasando fuera del estudio que lo de dentro. Empecé a sentirme muy bien estando en la calle. Estaba muy en contacto conmigo mismo, muy en contacto con mi trabajo también. Muy estimulado, muy en contacto con la sensibilidad. Y luego llegaba al estudio y todo esto parecía como que se evaporaba o pasaba casi a algo teatral, ¿no? Como, venga, va, pues voy a pintar, voy a tirar pintura, voy a hacer texturas, ¿no? Y llegó un punto donde me sentí un poco un farsante. En plan, tío, deja de hacer esto. O sea, no te lo estás creyendo. Llevas semanas pintando por pintar, ¿no? Y allí se me liberó un peso y empecé a pasear mucho más. Creo que dejé el estudio y empecé a pasear y allí salió un proyecto que creo que no puedo hablar mucho de él porque aún sigue en cocción, pero que nace de ese punto de inflexión de la calle y de repente ver algo en la calle y fijarme en eso y recogerlo desde una curiosidad muy, muy infantil, ¿no? De, ostras, esto lo cojo, me lo llevo a casa y entonces llevo un año con este proyecto que surgió en la calle, surgió en el no tener que pintar, ¿no? De alguna forma u otra volvemos a lo que mencionabas antes, de vos caminando en Grecia diciendo, no hace falta estar pintando para estar trabajando. Qué alivio es y qué difícil es también cuando somos nosotros darnos el permiso de observar y de recibir, porque al final todos estos procesos son procesos cíclicos. Yo para poder decir algo, para poder pintar algo, para poder crear, comunicar, expresar algo, tengo que estar nutrida, la nube tiene que estar nutrida. Y qué valiente es también en una sociedad, en una cultura en la que se valora la productividad y con una fórmula que a vos ya te venía funcionando, te animaste a priorizar el caminar y el pasear y el saber seguir esa curiosidad que a veces incluso se sentía como algo infantil, sabiendo y al mismo tiempo sin saber que eso te iba a llevar a un siguiente proyecto. Como que es tremendo ese salto, porque por un lado es como no tengo idea qué es lo que estoy haciendo y al mismo tiempo sé completamente lo que estoy haciendo. Exacto. Has descrito perfectamente lo que es. Es como una doble capa, una capa superficial de no tengo ni idea lo que estoy haciendo, pero luego hay una capa, una tubería subterránea de plena confianza, ¿no? Pero lo has descrito muy bien también. O sea, creo que hubo como un cambio de giro de moneda, donde antes yo veía el fin, veía el cuadro como conclusión final, veía como mi trabajo era eso, lo otro era, cosas que hacía para... Y ahora creo que mi trabajo es más lo otro. O sea, creo que estoy priorizando mucho más eso. Le estoy intentando dotar de mucha más significancia y que no lo que sale a nivel matérico, productivo, comercial, ¿no? Porque al mismo tiempo volver a confiar en esto, en que si la nube está nutrida, lloverá. Tal vez lloverá de formas inesperadas, y no sé cuándo va a llover. También es lidiar con esa incertidumbre, no sé cuándo y no sé de qué forma. Pero mi trabajo es seguir nutriendo esa nube. Y obviamente en todo lo que son carreras artísticas, los artistas son personas que más en contacto tienen que estar con esta, digamos, incertidumbre, pero forma parte del ciclo. Me gustaría preguntarte, Carlos, ya sé que estás cambiando ahora como con este nuevo proyecto y estás en un momento de transición o de punto de inflexión, pero en todo tu recorrido hasta ahora, ¿cómo ha sido el proceso de ir desarrollando y encontrando tu voz, tu estilo? Pues creo que pasa de la misma forma que cuando uno pasea sin saber dónde va. O sea, creo que uno lo va encontrando mientras va paseando. No lo sé muy bien. O sea, creo que nunca he sido muy consciente de encontrar mi voz, de encontrar mi estilo. O sea, creo que el estilo es una palabra que nunca me ha gustado mucho utilizarla. No sé, o sea, creo que el estilo se va desarrollando mientras tú te vas escuchando a ti mismo. Y mientras vas intentando ser fiel a eso,
te vas escuchando y vas sintiendo, bueno, pues que las cosas cambian, que de repente te interesa otro tipo de artista, que de repente te interesa un tipo de discurso distinto. Entonces, no sé, o sea, uno se va moldeando. Y la voz es esto, o sea, la voz acaba siendo una consecuencia de este proceso de ir navegando, ir escuchándose, ir cambiando e ir concretando también, creo que es trabajando también, son horas, ¿no? Y creo que son, sí, es estar y es echarle horas. Pero sí que es verdad que con el tiempo ahora he empezado a entender muchas cosas de mi trabajo, cosas que he ido haciendo siempre, pues bueno, pues sin pensar mucho, de forma muy intuitiva, pero ahora empezaba a entender cosas que he ido haciendo con la distancia, sin analizarlas, sin querer, pero bueno, las identificas y ostras, qué curioso que es. Totalmente, a mí me pasó lo mismo, es como que de repente puedo mirar atrás y todo durante tantos años tomé decisiones que eran completamente intuitivas, pero que a nivel racional no tenían tanto sentido lógico para mí, y que ahora puedo mirar para atrás y como una se conecta con la otra y como tiene tanto sentido, pero tiene mucho que ver con esto de elegir escucharse y de seguir conectado con esa intuición que me gustaría preguntarte, porque en todo tu camino hay una relación con la intuición presente, y preguntarte cómo mantenés esa escucha activa con la intuición. Es un diálogo de cada día, o sea, pero creo que sobre todo es tener claro o empezar a tener claro las cosas que te estimulan y saber dónde encontrarlas y saber dónde ir a buscarlas cuando igual llevas tiempo sin estar tan en contacto con esa parte sensible y estás muy mecánico, muy mental. Es de repente darte cuenta de, ostras, tío, llevas mucho tiempo pensando y de repente, bueno, pues al final uno encuentra las cosas, los trucos o las cosas o los espacios o las actividades. Y por ejemplo yo, sí, es el caminar, de repente. Te escucho esto que me decís de pasear y de caminar y cómo es realmente uno de los hábitos más profundamente creativos por tantos motivos, y te imagino vos caminando y no solo el acto de caminar en sí es algo profundamente creativo por el hecho de que al ir moviéndose el cuerpo se van moviendo las ideas, es tipo sacar a pasear las ideas, digamos, pero sino porque hay en algo del caminar y del salir que tiene que ver con una apertura a estímulos. Es como que te imagino literalmente saliendo del estudio a pasear sin saber a dónde y abierto a. Exacto. O sea, creo que es casi más un acto a eso que no un acto para pensar ideas. Creo que las ideas vienen después. O por lo menos a mí siempre me ha pasado esto, ¿no? Que algo pasa y de repente tú lo entiendes más tarde, ¿no? Y el pasear, en mi caso, es un dejar de pensar, es un vaciar un poco la mente y es observar, y cuando observas estás muy presente, muy consciente, muy en contacto con, pues con el suelo, con las paredes, con lo que pasa, con la gente que pasa, con trozos del suelo, bueno, con cosas que si uno no está en este espacio mental, pues no ve. Siento que en todo lo que estás contando a nivel el recorrido y también en tu proceso, que hay una actitud muy activa, o sea, muy de búsqueda del tesoro, muy de estoy con los ojos abiertos y estoy buscando algo sin saber ni siquiera qué es lo que busco, pero con la fe plena de que algo voy a encontrar. Exacto, tal cual, es verdad, sí. O sea, creo que me da una adrenalina muy concreta, y es que ya desde niño quería ser arqueólogo. Ah, genial. Sí, o sea, estaba obseso con Indiana Jones y con Howard Carter y tenía libros de momias y estaba todo el día buscando cosas por el suelo, y en el supermercado me agachaba a 4 patas para buscar monedas por los cajeros automáticos o sea, que ha sido algo siempre que está muy presente, y es esta emoción constante de estoy buscando algo, no sé qué es, pero sé que algo encontraré, ¿no? Y a veces es nada, un trozo de papel, pero esta cosa de buscar nada concreto, porque si buscas algo al final solo ves eso y no ves nada más, te hace estar bastante abierto y bastante receptivo a que pasen cosas. Qué increíble cómo de chico quería ser arqueólogo y de grande,
O sea, obviamente sos artista y trabajas en el campo de lo creativo, pero desde una actitud de un arqueólogo, y esto creo que lo dijiste vos en varias de las exposiciones que has hecho, como un arqueólogo callejero. Sí. Todas las exposiciones que has hecho en los últimos años tienen muy presente estos materiales incluso que fuiste encontrando en tus paseos y en la calle. Y quiero compartir algo que anoté antes de la entrevista de cosas que has dicho tú antes, o sea, mientras estaba investigando, esto de ser arqueólogo callejero y de ver lo que otros no ven y que cuando buscas a ciegas ves más. Al final son cosas que están, pero sí, lo que importa es la mirada, ¿no? que se dirija a ello. Igual que yo no dirijo la mirada a muchísimas cosas que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo paseo por Barcelona y no miro para arriba, miro para abajo, no miro los edificios, o sea, de repente paso por la ciudad y veo un edificio en mi calle que no he visto nunca. Entonces creo que cada uno al final posa su mirada donde la posa, partiendo de, bueno, pues sus inquietudes, intereses, sensibilidades, ¿no? Y yo pues la miro para abajo. Y cómo el trabajo tiene que ser, gran parte es en confiar en que esa mirada, que para vos es mirar hacia abajo por tus inquietudes y por demás, y hacer algo con ella, ¿no? Como que ya es hermoso esto que decís porque significa que ya todos tenemos, ya todos tenemos una mirada particular, que no la podemos evitar. Hay personas que miran hacia arriba, hacia los edificios, otras que miran hacia abajo, al costado, en diagonal, para adentro, ¿viste? ¿Quién sabe? Y sin embargo también confiar en que la dirección en donde se está posando tu mirada tiene una riqueza que es casi como tu honor, tu deber, tu oportunidad, tu posibilidad en esta vida, echar luz hacia ese lado y compartirlo, ¿no? Y que el que mira para el costado va a hacer lo mismo. Sí. Hace poco de hecho leí una entrevista a un artista que me gusta mucho que se llama Gabriel Orozco, que es un artista mexicano, que de hecho leer sobre su proceso también me ayudó mucho a afianzar el mío, porque es un artista que no tiene estudio, y entonces, bueno, pues todo lo que... Es como esta confianza plena en que va a pasar algo, pero has de tú exponerte a que pase, ¿no? Y entonces, creo que lo que decía él en una entrevista, decía, a mí me gusta, con mi obra, decir, señalar algo y decir, mira aquí. Y creo que es algo así, ¿no? O sea, creo que al final son hey, mira esto, o sea, esto está pasando aquí también en tu calle, ¿no? Y el hecho de que yo lo vea y tenga también, bueno, o sea, tenga este canal de comunicación como es el arte, ¿no? Y igual no te digo explícitamente, hey, mira aquí, pero a través de lo que haga, ¿no? De un cuadro, un objeto, lo que sea, te lo señalo de forma indirecta. Totalmente, coincido plenamente y me parece una de las definiciones que más me gusta del arte. Como que el arte al final no es otra cosa que apuntar hacia algo. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces? Creo que es esta cosa de no ver mi trabajo como un trabajo. Vi una foto hace poco también que decía I'm always working, but I'm always on holidays. Y es que no puedo sentirme más identificado. No es un trabajo, es mi vida y hay algo maravilloso y súper, hiper, mega privilegiado en ello. En poder decirlo y poder vivir desde allí. Y vivo desde allí ahora, pero no lo sé. Parte de la incertidumbre es que igual la semana que viene no puedo vivir desde allí. Pero igual también esto lo hace, no sé, más intenso, más emocionante o más... lo hace más aventura. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere hacer lo mismo que tú o que quiere ser artista? Creo que hay algo muy de niño en el ser artista. Algo que hemos ido perdiendo con la adultez. Algo que hemos ido perdiendo con un montón de capas y un montón de construcciones sociales y de miedos y de muchas cosas. Y creo que hay algo muy de niño en el ser artista. Creo que hay algo mucho de esta inocencia o de este no tomarse tan en serio las cosas o de este hacer por el simple hecho de hacerlo sin buscar mucho más allá. El volver a jugar con cualquier cosa que uno tenga a mano, porque es desde allí desde donde se empieza, creo. Y tal vez desaprender entonces es eso, ¿no? Como ir desaprendiendo... Totalmente, es verdad. Esos totalmente. condicionamientos. ¿Dónde, si alguien quiere conocer más acerca de vos y acerca de tu trabajo, dónde te pueden encontrar? Si están en Barcelona, que vengan a mi estudio.
yo encantado de enseñar lo que estoy haciendo. Son cosas un poco curiosas y raras ahora mismo, pero me encantará, sí. Y si no están en Barcelona, pues Instagram tengo cosas que voy subiendo poco a poco. Perfecto, entonces @CarlosArraiz lo pueden encontrar. Y creo que en breve es igual alguna exposición en Barcelona y en Madrid, seguramente, con estas cosas nuevas que se están cociendo. Con estos paseos. Materializados en cosas. Qué entusiasmo, qué ganas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre tu recorrido y sobre todos tus aprendizajes. Fue un placer escucharte como siempre. Si eso es lo que sentís que estás necesitando, el bajar a la práctica, el experimentar, el encontrar cuál es tu fórmula, eso es exactamente lo que hacemos en coaching. Salimos de la teoría, exploramos, bajamos a la práctica y vamos armando un método tuyo, únicamente propio y personalizado, para encontrar cuáles son esas respuestas tuyas, para encontrar cuáles son esos recursos tuyos y que luego puedas contar con ellos más adelante en lo que sea que te propongas. Si tenés ganas de empezar un proceso de coaching, si sentís que es el momento, abro convocatorias pocas veces al año y la próxima es en enero del 2023. Así que si querés trabajar conmigo sobre cómo podés hacer para ir armando, descubriendo y explorando esa fórmula que es solo tuya, te espero. Y si te gustó este episodio, no te olvides de compartírselo a todas las personas que necesitan escucharlo. No te olvides de compartirlo, no te olvides de suscribirte, no te olvides de dejar comentarios, no te olvides de puntuar con 5 estrellas, no acepto nada menos, para que estas conversaciones se sigan compartiendo y expandiendo cada vez más. Yo soy Sharon Borgstrom y esto es Building Ourselves Podcast. Puedes encontrar más acerca de mí y de mi trabajo en persigolamagia.com o en Instagram @persigolamagia. Nos vemos a la próxima.